El nacimiento de Iwori. Meji, su padre, era un mendigo, mientras que su madre era una sacerdotisa divina. Su madre se llamaba Heti, la desaliñada, y su padre se llamaba Ako Apko. Incluso cuando aún estaba en el vientre, atrajo regalos y benevolencia hacia sus padres. Cuando su madre lo llevaba en su vientre, a menudo no se le exigía pagar por los servicios que recibía, ni por los bienes que compraba. Frecuentemente se decía que el niño en su vientre sería un gran sacerdote de Ifá que merecía ser respetado. El día en que nació, lloró al frente de la casa de su padre, pero su llanto resonó hasta el fondo de la casa. A menudo lo dejaban solo debido al misterio que rodeaba su vida. Muchas veces se internaba en el bosque, donde usaba todo tipo de hojas para frotarse la cabeza. Fue criado con limitaciones, ya que sus padres no siempre tenían una buena posición económica. Incluso de niño ya era un vidente. En muchas ocasiones podía hablarle a la gente sobre los problemas que tenían. En una ocasión, les dijo a sus padres que debían realizar ofrendas para honrar sus cabezas mutuamente y así poder prosperar. El padre debía utilizar una gallina para honrar la cabeza de la madre, mientras que ella debía usar un gallo para honrar la cabeza del padre. Después del sacrificio, su situación mejoró de una manera asombrosa.